Hola, es un placer para mí estar aquí con una persona que nos visita desde la República del Salvador. Él es el diputado José Urbina de la Asamblea Legislativa por el partido Nuevas Ideas, al cual quiero darle la bienvenida a este programa de política y sociedad. Mi nombre es Eduardo López Rajo. Bienvenido, diputado. Gracias por estar aquí con nosotros en nuestro estudio de la 42. Muchísimas gracias por la invitación, estimado doctor. De verdad que es un privilegio poder compartir con ustedes y ser parte de la historia que ustedes hoy comienzan a escribir. Era necesario abrir estos espacios para poder llevar información muchísimo más instantánea, más inmediata, como dice el proverbio, rompiendo el cerco mediático, acercando la opinión, la información a los ciudadanos de América Latina. Así que es un privilegio para que podamos conversar de todos los temas que nos atañen a nuestros pueblos. Diputado, háblenos un poquito de su vida personal, dónde nace usted, dónde estudia y qué es lo que fuera antes de llegar a ser diputado, dónde estaba el diputado José Urbina. En mi familia y en mi historia está marcada la huella de la guerra del Salvador. Yo nací en Chalatenango y la guerra, luego de matar a algunos parientes cercanos de mi padre y de mi madre, los obligaron a huir hacia la zona occidental. Esta es la historia que se repite en El Salvador y en muchos pueblos de América Latina, producto de políticas que solo pensaron en enriquecerse y el pueblo se hacía más pobre. Nací en Chalatenango, crecí en Sonsonate, al menos mi infancia, y posteriormente me mudé a la capital. Desde muy pequeño, todo mi estudio lo hice en la escuela pública. Estudié en la escuela pública y me gradué de la universidad también de El Salvador, la Universidad Nacional. Okay. Como todo salvadoreño, crecí en medio de la adversidad, de la escasez, de la necesidad, pero tuve lo más valioso, la educación en el hogar, que fue clave. El apoyo de mis padres fue fundamental para incentivarme a cambiar la historia de nuestras familias, a buscar un bienestar, un futuro distinto en un país tan difícil, donde las oportunidades eran tan escasas y solamente aquellos que nos atrevimos a soñar y a ser perseverantes, trabajando y estudiando en la nocturna mi bachillerato, trabajé desde muy pequeño. Esta es la realidad de muchos salvadoreños que les ha tocado trabajar y estudiar. Pero de esa manera fui abriendo el camino. Dios me llevó de la mano también, una persona muy creyente. Desde muy pequeño mi madre me llevó a la iglesia a conocer principios básicos en una familia, como el respeto, el amor al prójimo, la perseverancia, la prudencia, bueno, y todos estos valores que son las armas con las que nosotros abrimos puertas en la sociedad. Y de esa manera me graduó como periodista de la Universidad Nacional. Y afortunadamente comencé a trabajar en lo que me apasionaba, la comunicación, en Canal 10. Y ahí conocí la realidad mucho más a fondo de nuestro país, porque tuve la oportunidad de formar parte de un noticiero, Panorama Cultural, que me permitió tener una mirada cercana de nuestra gente, de cada municipio, de cada departamento. Vi la pobreza desnuda, vi también la violencia cerca de nosotros. Venimos de ahí. Vengo de esa historia en donde también fui amenazado por las pandillas. Mucho tiempo anduve en bus, anduve en unidad de transporte colectivo, como a la mayoría de salvadoreños en el pasado, pues nos asaltaron, nos exponíamos. La vida realmente siempre estaba en peligro y antes de salir, mi madre me persinaba y me decía: hijo, que Dios te cuide, que puedas regresar, porque no sabemos. Era el reino de las pandillas, era el reino de la muerte, era el reino del terror. Y por esa razón, miles y miles de salvadoreños huyeron, buscando cuidar y salvar su vida ante la amenaza de la muerte. Pero esa es la historia. Esas son las raíces que han marcado nuestro pasado y es lo que está permitiendo entender de mejor manera el proceso de transformación que en este momento vive nuestro país. Gracias. Por supuesto, este programa va a estar dedicado desde este primer programa en adelante a la realidad política de Latinoamérica.
y indiscutiblemente tengo que hacerle muchísimas preguntas aprovechando lo que está aquí en nuestros estudios en New Jersey, por supuesto con ese fenómeno que existe en El Salvador de estar haciendo una transición, de haberse hecho prácticamente ya la transición de un país tan violento como era El Salvador, con muertes increíblemente a diario, en el que muchos jóvenes perdieron la vida inocentemente, a esta nueva realidad que está en El Salvador, de esa seguridad que ha empezado a disfrutar el pueblo salvadoreño, y llamarle a esto el fenómeno Bukele, porque realmente todos en Latinoamérica estamos hablando de ese fenómeno. Cuéntenos cómo es que usted llega a la Asamblea Legislativa de El Salvador en este momento histórico en el que usted, siendo una persona joven, es un diputado de la bancada CIAN del presidente. Sí, con mucho orgullo formo parte del partido más grande que ha tenido nuestro país, Nuevas Ideas. Cuando el presidente inició su periodo, su mandato, yo me incorporé a su equipo de trabajo en el Ministerio de Salud. Y de verdad que fue una gran oportunidad, un privilegio de poder aprender, y fue un momento difícil para la humanidad porque se avecinaba la tormenta viral más agresiva del último siglo. Se aproximaba el coronavirus. Y esto fue un gran desafío, vivirlo de cerca con las autoridades del Ministerio de Salud. En ese momento el presidente reunió al gabinete y tomó decisiones que son las cualidades de las que vamos a hablar, de por qué los latinoamericanos quieren un Bukele en cada uno de sus pueblos. Porque es un presidente que realmente es líder antes que ser presidente. Claro. Hay una enorme diferencia entre el título de presidente y ser un líder natural, que no es lo mismo. Nosotros hemos tenido presidentes, pero no hemos tenido líderes. Y entonces el presidente, como primera característica de su liderazgo, es la anticipación y capacidad de respuesta. Reunió el gabinete de salud y les dijo: necesito que nuestro país esté preparado para hacerle frente a lo que viene. Y yo no quiero excusas, quiero resultados. Vamos a proteger a nuestro pueblo a pesar de la oposición, porque en ese momento tanto la Corte Suprema de Justicia como la vieja Asamblea eran oposición. Y a pesar de eso, el presidente ordenó que se activara todo el sistema, se creó un gabinete ampliado de salud, y eso es importante, hacer equipo. Porque en el equipo hay fuerza y los resultados se multiplican. En el pasado teníamos gabinetes fragmentados que ni siquiera se comunicaban. Vamos a hacer un equipo. Y se prepara entonces el Ministerio de Salud, y el presidente toma medidas que en el momento comenzaron a criticar. ¿Por qué van a usar mascarilla? ¿Por qué van a cerrar fronteras? ¿Por qué van a cerrar puertos, aeropuertos? ¿Por qué van a suspender viajes? Y los países de Centroamérica no reaccionaban. Estaban esperando que el virus le llegara, mientras El Salvador ya había tomado una serie de iniciativas. Cuando el virus llegó, ya el sistema de salud se estaba reconvirtiendo. Y al presidente le tocó dos problemas que enfrentar, enormes: la pandemia de COVID y un sistema de salud obsoleto. Pero en el poco tiempo, paralelamente, se fue combatiendo la pandemia. Fuimos de los países con más capacidad de vacunación en América Latina, con el mejor sistema de vacunación que llevó la vacuna hasta la casa, facilitando todos los medios posibles, porque la prioridad era salvar vidas. Y algo importante, solo el Hospital El Salvador habilitó más camas de unidades de cuidados intensivos que todos los hospitales de Centroamérica juntos. El presidente dijo: yo me arriesgo a pesar de los poderes económicos que me están presionando. Porque claro, los que querían aprovechar la pandemia para hacer dinero no les importaba la vida del pueblo, como nunca les importó en el pasado. Pero el presidente, como tiene carácter y mucha firmeza, les puso un alto y les dijo: no, yo voy a proteger la vida de los salvadoreños a pesar de que tengamos que hacer sacrificios. ¿Cuál fue el resultado de esos? Que el país con el peor sistema de salud históricamente de América Latina fue uno de los pocos que felicitó a la Organización Mundial de la Salud, al decir:
El Salvador dio el ejemplo de cómo tener una respuesta sanitaria eficiente para poder salvar el mayor número de vidas. Eso lo hace un líder. Y el pueblo lo vio. Pero la oposición política de El Salvador, que es igual a cualquier oposición política en América Latina, lo único que veían con la pandemia era un gran negocio. Y rápidamente algunos de los viejos diputados propusieron que mejor se comprara la vacuna y que la distribuyeran las grandes farmacéuticas, las grandes droguerías. ¿Cuánto le hubiese costado? Supongamos que en las manos de esa vieja asamblea hubiese estado el manejo de la pandemia. ¿Cuántos miles de fallecidos hubiesen habido? Porque no querían dar el dinero para que se construyera ese hospital de El Salvador. No querían dar el dinero para que se compraran las vacunas. No querían que el pueblo se protegiera. Querían que solo aquel que tuviera dinero pudiera protegerse, como ocurrió en el pasado. En el pasado a los viejos políticos no les importaba la vida del pueblo, porque como ellos andaban en camionetas blindadas, con grandes equipos de seguridad privada, viviendo en residencias encerradas donde era imposible pensar que ahí iban a entrar un delincuente, mientras el pueblo fuera indefenso y sufriendo. Esa experiencia de la pandemia y ese conocimiento del trabajo en el sistema de salud, porque vi la realidad desnuda y terrible del abandono que dejaron en los hospitales, donde los pacientes morían por $1, porque no había ni la más elemental cura para atender enfermedades comunes. Y entonces, así fue como me fui animando, bueno, sobre todo amigos cercanos me animaron a participar. Y bueno, puse en las manos de Dios esto, porque al final fuimos muchos los que participamos, pero Dios me dio la oportunidad y el pueblo salvadoreño de poderlo representar en la Asamblea Legislativa. Y ahora le puedo hablar de una etapa que es bien importante. Lo que hemos hecho desde la Asamblea Legislativa, que no ha sido fácil. Y muchas veces no se cuentan todas las historias, pero estos programas son importantes porque aquí es donde nosotros podemos extendernos y hablar de esas cosas que a veces no se perciben. ¿Cómo era la realidad en la Asamblea Legislativa? ¿Qué es lo que pasaba ahí? Porque el corazón del poder siempre lo tuvo la Asamblea Legislativa y por eso siempre le han llamado el primer órgano del Estado. Porque desde ahí, ese era el epicentro de la corrupción. De ahí salían las hemorragias de dinero para los grandes poderes económicos que siempre tuvieron empobrecido al pueblo mientras ellos engordaban sus bolsillos. Increíble, ¿verdad? Y entonces, diputado, ya que tocó usted ese punto de la epidemia que pasamos, que pues afortunadamente ya se pasó, ¿cómo es que El Salvador avanzó tan rápidamente que pudo ayudar a los países del área? A Honduras, a Guatemala, incluso a Costa Rica. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo estaba tan organizado eso que tuvo todavía el presidente la opción de poder ayudar en su momento a los otros países centroamericanos durante la pandemia? Nadie hubiese creído que El Salvador podía darle la mano a los países vecinos cuando históricamente nosotros siempre dependimos de ellos. Siempre esperábamos que nos ayudaran. Siempre esperábamos que desde afuera nos dijeran qué hacer, cómo hacer. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Enormes fracasos. Y El Salvador dio el ejemplo de cómo ser solidario, un principio universal que la OMS le pidió a los pueblos del mundo que practicaran. Y ocurrió algo perverso en el mundo. Las grandes potencias acapararon las vacunas. Primero nos protegemos nosotros y después que salven los demás. Y OMS pedía, por favor, no monopolicen las vacunas. Practiquemos la solidaridad universal. ¿Quién dio el ejemplo? El país más pequeño. Pero el más grande en solidaridad fue El Salvador. Porque primero llevó alimentos a los países vecinos. Me encontré una señora en una colonia muy popular en San Salvador, Colonia San Jacinto, y esta señora me decía, mira, diputado, yo recuerdo en mi vida que en El Salvador enfrentamos terribles catástrofes, terremotos, huracanes,
y a mi casa jamás llevaron ni siquiera una bolsa de arroz o de frijol. Y el presidente Bukele me ha enviado ya 3 veces una bolsa grande completa de alimentos. Nunca pensé que en mi vida iba a haber algo así. Estoy hablando ya de una señora mayor. Claro. Y no hay nada más poderoso que la fuerza de un testimonio de alguien que ha vivido la realidad y la ha sufrido. Entonces, eso es lo que pasó en El Salvador. Que un presidente que decidió proteger a su pueblo, pero no se quedó solo con la protección de los salvadoreños. Alcanzó a llevar la protección a otros países. Hay algo importante. El sistema de vacunación de El Salvador fue el único que habilitó esquema de vacunación para los extranjeros. Y yo recuerdo un testimonio de una señora mexicana que por las noticias, por redes sociales, porque hoy los consumos culturales mediáticos circulan por las redes sociales. Yo por eso de nuevo los felicito por esta iniciativa, porque estoy seguro que aquí va a circular la información y va a llegar a toda la comunidad latina. Ella se enteró de que en El Salvador ya se estaba aplicando la vacuna para menores de edad. Y en México no había llegado. Y la señora estaba preocupada porque el niño tenía una condición de salud que lo hacía más vulnerable. Y la señora ha tomado un avión y se ha venido desde México a buscar la vacuna en El Salvador. Y en El Salvador encontró la vacuna. Y después de vacunar a su hijo, ella subió la historia contando la experiencia de haber llegado a El Salvador, la amabilidad con la que la recibieron, la manera en que su hijo se había salvado. Para esa señora se le salvó la vida, porque con una vida que se salva la familia, se salva la sociedad. Claro. Porque son en los momentos de prueba donde podemos demostrar nuestros valores que nos hacen grandes. Y siendo nosotros un territorio tan pequeño, fuimos tan grandes con este ejemplo. ¿Pero por qué? Porque el presidente tiene una frase poderosa. El dinero alcanza cuando nadie roba. En el país vecino de Guatemala hubo un escandaloso caso de corrupción relacionado a la compra de vacunas. Jamás llegaron las vacunas. Les costó en el primer esfuerzo que hicieron que llegaran las vacunas. ¿Pero por qué? Porque tenían, y la mayoría de administradores públicos, políticos de América Latina, siguen pensando en el amor al dinero y no en el amor a sus pueblos. Y de esa forma es que hacen más pobres a los pueblos. De esa forma es que nunca se resuelven las causas sociales por las cuales hay insatisfacción, dolor y subdesarrollo en los pueblos. Pero el presidente ha ocupado esa máxima. El dinero alcanza cuando nadie roba. Alcanzó para las vacunas. Pensaron que no iba a alcanzar. Y no solamente alcanzó para todos los salvadoreños, sino además alcanzó para los extranjeros. Esa ha sido la visión del presidente Nayib Bukele y por eso es importante seguir profundizando sobre el fenómeno Bukele. Bueno, quiero agradecerle en este primer segmento de los temas que hemos tocado. Vamos a regresar dentro de unos momentos y por supuesto vamos a seguir hablando de ese fenómeno Bukele, ¿verdad? Muchas gracias, diputado. Con gusto. Amigos y amigas, muchas gracias por estar en sintonía con nosotros en este programa de El Estudio 42. Estamos transmitiendo desde New Jersey en la ciudad de Union City. Hoy tenemos a un invitado muy especial, al diputado José Urbina de El Salvador, que nos está contando cómo empezó él con nuevas ideas, qué es lo que ha hecho nuevas ideas y principalmente el presidente Bukele, que es el arquitecto de todo lo que ahora podemos hablar de El Salvador y en el mundo hablamos de él como el fenómeno Bukele. Entonces vamos a seguir con el diputado Urbina para que nos siga contando cómo es este movimiento, cómo nace, a dónde estaban antes, dónde estamos ahora y a dónde vamos con el futuro. Doctor López, esa es una importante pregunta. Es una
frase del presidente Bukele para estructurar bien la idea de cómo ha sido nuestra historia. Él dice, no olvidemos de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿De dónde venimos? Después de la guerra, el presidente Alfredo Cristiani, hasta antes de Nayib Bukele, 6 presidentes habían prometido que iban a combatir la inseguridad. Esas fueron las principales promesas de campaña. Porque la preocupación después de la guerra siempre fue proteger la vida. Porque nadie garantizaba al pueblo salvadoreño la protección. Entonces, 6 presidentes antes de Nayib Bukele prometieron que iban a combatir a las pandillas y lo que hicieron fue pactar con las pandillas. Es decir, el Estado se convirtió en un Estado criminal porque pacta con el mal. Y entonces el pueblo no sabía a quién temerle más. Si a las pandillas de las calles o a las pandillas políticas que estaban en Casa Presidencial y en el Congreso. Ya no había salvación. Ya El Salvador había alcanzado un nivel de criminalidad ya prácticamente de dimensiones diabólicas. El pueblo había perdido la fe. Estaba harta de que los presidentes prometieran que se iba a combatir la inseguridad y lo único que hicieron fue un modelo de negocio. Y aquí se lo explico. Comenzando por el tema de la seguridad. Alrededor de 10,000 millones de dólares significó la inseguridad, el costo de la inseguridad para El Salvador. 10,000 millones de dólares. ¿A quién le quedó ese dinero? Bueno, a las élites políticas corruptas y económicas del pasado. ¿Y al pueblo qué le quedó? Más deuda, porque endeudaron a El Salvador pidiendo préstamos para combatir a los criminales. Pero ese dinero, ¿a dónde terminaba? En los bolsillos de ellos. Esa es la realidad. Y plantearon un modelo de negocio tan lucrativo, el tema de la inseguridad tan lucrativo, que reemplazaron la función del Estado con agencias de seguridad privada. ¿Y a quién le pertenecían las agencias de seguridad privada? A los mismos políticos, a los mismos financistas de los viejos políticos. La seguridad privada, si usted la tenía, se podía cuidar, podía vivir un día más, si usted podía pagar seguridad privada. Entonces, hubo un punto en donde había más elementos de seguridad privada y estaba más fortalecida el área privada que la misma policía. A la policía la tenían desarmada, descalza, con zapatos rotos, con vestuario dañado. A la Fuerza Armada igual. ¿Cuál era la visión? Debilitemos a las fuerzas de seguridad y fortalezcamos a los criminales. ¿Por qué razón? Porque entre más criminales tenga El Salvador, más necesidad de protección va a necesitar las empresas y el pueblo. Y entonces, para ellos iba a significar un gran negocio. ¿De dónde venimos? Y le estoy hablando solo de la seguridad. Pero en la visión anterior se repartieron el gran negocio. Unos agarraron el tema de la violencia y la criminalidad. Otros agarraron el tema de salud. Comenzaron a prosperar muchos hospitales privados, mientras el sistema público de salud se iba cada día deplorable, destruyéndose, cayéndose, los hospitales cayéndose. Un sistema de salud enfermo. Era un sistema de salud para la muerte, no para la vida. Lo dijo el presidente. El año pasado, cuando dio su informe a la nación, él dijo, venimos de hospitales de la muerte. Ahora son hospitales de la vida. Uh-huh. Pero vamos avanzando. Y así le puedo decir que en cada área todo era un negocio. Cada 30 minutos las pandillas asesinaban a un salvadoreño en gobiernos pasados. Cada 30 minutos moría un salvadoreño honesto. Cada 30 minutos moría un padre, una madre, un hijo, un tío, un abuelo, por culpa de las pandillas. Y con el presidente Bukele tenemos casi un año sin ningún homicidio. Ya vamos a cumplir casi un año sin ningún homicidio. Uh-huh. Miren, esto es impensable. Esta es la razón por la que los pueblos latinoamericanos dicen,
Queremos a un presidente como el presidente Bukele que tenga las agallas, los pantalones, el carácter y la firmeza para pararse ante los criminales y no temerles. Y no solamente al crimen, sino también a los grandes actores que han protegido el negocio del crimen. Me refiero a ONGs internacionales, incluso me refiero a la injerencia de poderes fuertes que han tenido interés también. Pero el presidente le ha dicho, respétennos. Es el único presidente en nuestra historia que le ha pedido a las naciones poderosas del mundo, respétennos, así como nosotros los respetamos. Déjennos construir nuestra historia. Permitan que sea el pueblo salvadoreño el que construya su porvenir. Porque ya la historia demostró que todas las imposiciones, las injerencias para combatir el crimen fracasaron. Y eso lo demuestra la realidad. ¿Cuántos programas, planes desarrollaron en 30 años con la ayuda de la comunidad internacional? ¿Y el resultado cuál fue? Construir al país más violento de América Latina. Eso éramos. Nosotros estábamos a la par de Irak, de Siria. Ahí estaba en esa clasificación estaba El Salvador. Era el reino de las pandillas. Bueno, ya las pandillas habían tomado espacios políticos. ¿Qué es lo que hubiese pasado si el pueblo no hubiese despertado y no eligen al presidente Bukele? En este momento las pandillas gobernarían, como ya lo estaban haciendo, pero en espacios menores. Un candidato a la presidencia, Norman Quijano, del partido Arena, hasta le preguntó a las pandillas qué perfil de ministro de seguridad querían que les pusiera. Es decir, como poner a la zorra a predicarle a los pollos. Ya el pueblo había perdido la esperanza y se cansó de esperar, de tanta promesa vacía. Y entonces deciden dar un salto de fe porque vieron a un jovencito, porque la vieja política lo despreció, lo ninguneó, pensaron que no iba a ganar al presidente Bukele, pero el presidente Bukele, ese jovencito que ellos intentaron denigrar, se conectó con el pueblo por una razón, porque él demostró con hechos y no con palabras que se pueden cambiar las realidades. Y lo demostró cuando él comenzó siendo alcalde de Nuevo Bucatrán, una región pequeña. Pero cuando hay voluntad, las obras llegan. Y él comenzó a hacer obras, utilizando de la mejor manera cada centavo, cada dólar. Hizo obra social y sentó las bases entonces de un modelo de gobernanza distinto, rompiendo los paradigmas de gobierno tradicional, donde habían tantas capas burocráticas que solo servían para la corrupción. Y por eso el pueblo le da la oportunidad al presidente Bukele de ser presidente. Él después fue alcalde de San Salvador. Y el histórico ordenamiento de la capital y de la visión de desarrollo comenzó con el presidente Bukele. Él puso las bases y hoy las está continuando el actual alcalde Mario Durán. Ahora el presidente ha decidido construir su propio camino como pueblo salvadoreño, pidiéndole al pueblo, lo dijo el día de la toma de posesión, no me dejen solo, van a haber días difíciles, porque el presidente tiene un mensaje honesto, un mensaje muy humano. Él nunca dice estamos en el país de las maravillas, ni estamos en el paraíso. No, venimos de una guerra que nos quitó a 100,000 salvadoreños, de una posguerra, de una guerra social peor con las pandillas donde murieron 120,000 personas, en donde todo El Salvador se estaba convirtiendo en un gran cementerio. De ahí venimos de ser presidente. Pero podemos hacer los cambios que ustedes han esperado. ¿Y cuál es el gran cambio que el pueblo esperaba? Que le quitaran la amenaza de las pandillas que tenía de rodillas al pueblo trabajador y honrado. El resultado de eso, ¿cuál ha sido? Que en este momento en El Salvador hay taxistas, motoristas que ingresan a comunidades libremente donde antes era prohibido entrar porque las pandillas lo controlaban. Vemos el rostro de madres y padres llorando de alegría
porque han logrado recuperar las casas que las pandillas les habían quitado. Maestros felices porque ahora los centros de enseñanza, los centros educativos, ya las pandillas no llegan a quitar la paz a los docentes, a amenazarlos y a quitarles la vida. Claro. Porque las pandillas controlaban las escuelas, el personal de salud. Las pandillas controlaban hasta los hospitales, decidían quién iba a atender a qué pandillero. Si un pandillero era herido y llegaba a un hospital, los pandilleros entraban con armas al hospital y le decían al doctor, usted le va a prestar atención a este sujeto y a estos otros enfermos déjelos. También obligaban a los médicos a ir hasta las casas de los pandilleros para atenderlos. ¿Saben cuánto se ha ahorrado El Salvador ahora que es seguro? 30 millones anuales solo en el sistema de salud, por toda la violencia por armas de fuego que producían las pandillas y que cada día se llenaban las salas de emergencia, por toda la violencia que ellos ejercían. Ahora, increíble. El Salvador está sanando, es una tierra que está sanando, y esa esperanza es la que está llegando a otros pueblos, porque dicen el presidente Bukele ha logrado lo impensable. Nadie podía creer que El Salvador podía ser seguro. Y ahora tenemos las tasas de homicidio más bajas de América Latina. Es impensable. Ahora imagínense cómo lo ven los compatriotas, los salvadoreños que tuvieron que irse obligados, dejando a sus hijos, viniéndose para Estados Unidos, a cualquier parte del mundo. ¿Cómo están viendo ahora con esperanza y regresando a El Salvador? Porque ya es seguro. Y esos testimonios se escuchan todos los días. Claro, claro. No, indudablemente pues es un gran cambio. Los que hemos tenido la oportunidad de poder visitar El Salvador, vemos esos cambios del antes y el después. Por supuesto, nosotros los que estamos en el exterior, que de alguna manera tuvimos que emigrar del país por múltiples cosas, pero la principal causa fue la inseguridad. Y ahora volver a un país seguro es indiscutiblemente que podemos pensar en todo lo que pudiéramos desarrollar en el país. Vamos a entrar entonces al otro tema que creo que le resulta importante a esos 3 millones de salvadoreños que viven fuera de las fronteras patrias, en el que ahorita en cualquier lado pues estamos reconociendo que por fin nos están viendo no solo con la cara que somos remeseros, ¿no? Así que será el próximo tema que vamos a tocar. Es un tema importantísimo. Diputado, sí. Muchas gracias. Y seguimos en nuestro programa Política y Sociedad. Amigos y amigas, muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. Este es su programa Política y Sociedad. Tenemos aquí en nuestros estudios al diputado José Urbina de la República del Salvador. Hemos estado platicando acerca del fenómeno Bukele, de temas de política, de temas de seguridad. Y hoy en este segmento vamos a preguntarle al diputado Urbina acerca de esa diáspora salvadoreña que está principalmente en los Estados Unidos y el Canadá. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo la ve el presidente Bukele? ¿Dónde está la diáspora para el desarrollo del país? Y hablar de ese tema que es muy importante. Creo que todos los que están ahorita en sintonía con el programa quieren saber dónde estamos ubicados los que estamos residiendo en el exterior. Diputado. Es una importante pregunta, estimado doctor López, porque a los compatriotas la vieja política los dejó en el olvido. Es más, los despreció. Hay un diputado de Arena que dio declaraciones, pero lamentables, muy irresponsables. Él dijo que los compatriotas eran tontos por apoyar al presidente Bukele. Así lo dijo este diputado de Arena. Eso fue antes de la enorme penqueada que recibieron en las urnas, y que prácticamente el pueblo salvadoreño los redujo a la nada, a la oposición.
Pero ¿por qué ellos han tenido este pensamiento? Primero, ellos se sienten culpables y son los responsables de todo el daño que le hicieron a las familias salvadoreñas. Porque la violencia sale cara y la violencia la promovían esos políticos. La inseguridad, el crimen. ¿Sale caro por qué? Primero quita vidas. Desintegra familias. Desintegra la sociedad. Y ellos saben que son los responsables de que los salvadoreños tuvieran que salir huyendo para cuidarse, para poder sobrevivir. Entonces, nunca les importó realmente que a los compatriotas tuvieran derechos, que se sintieran parte. Miren, si cuando alguien abandona su país, pero no abandona realmente en su corazón y en su mente, no abandona a su patria y nunca la va a abandonar. Y hay un principio básico: nadie pierde sus derechos por cruzar una frontera. Pero los viejos políticos le hicieron creer a los compatriotas que habían perdido sus derechos. Y el presidente Bukele cambia totalmente la historia. Y él pone en el centro los derechos no solo de los salvadoreños dentro del país, sino fuera del país. Y hace un compromiso con los compatriotas. A ustedes les dice: vamos a irles restaurando derechos fundamentales que las viejas asambleas y los viejos políticos hicieron creer que ustedes ya no tenían. Como que si alguien pierde sus derechos solo por atravesar una frontera. Uh-huh. Y hay algo que nunca cumplieron los viejos políticos, sobre todo en la vieja asamblea. La Constitución de la República dice que los diputados representan al pueblo entero. ¿Y eso qué significa? ¿El pueblo entero qué es? Es todo salvadoreño, esté fuera o dentro del territorio salvadoreño. Representar al pueblo entero, pero ¿a quién representaban ellos? Representaban a corruptos, representaban a mafias, representaban a grupos financieros poderosos que se enriquecían haciendo al país más pobre. Porque El Salvador no es que ha sido un país pobre, lo han empobrecido con el saqueo de 40,000 millones de dólares. Si usted suma los robos de Arena y FMLN, ronda alrededor de 40,000 millones de dólares. Con ese dinero usted reconstruye un país. Con ese dinero usted establece nuevos sistemas de salud, nuevos sistemas educativos, conectividad vial, desarrollo, inversión. Es decir, es toda la posibilidad. ¿Y ahora quién está asumiendo toda esa deuda? El presidente. Sin embargo, regresando con el tema de los compatriotas, yo le puedo decir como diputado que me siento alegre de recibir cada semana a compatriotas que llegan a la asamblea. Nosotros los recibimos porque antes obviamente nunca se iban a llegar a meter ahí. Si esa era una guarida de ladrones, de políticos carroñeros, de aves de rapiña que ustedes descuidaban y lo bolseaban. Robaban todo lo que podían. ¿Quién se iba a meter a la asamblea legislativa? Si en la asamblea legislativa estaba secuestrada por mafias, la gente honesta huía, no pasaba ni cerca de esa asamblea. Y cuando los ciudadanos organizados querían que se promoviera una ley, afuera les cerraban los portones y los dejaban gritar. Nunca los dejaron entrar. Le voy a poner un ejemplo. Los pacientes con insuficiencia renal, que son los más castigados por nuestra historia. La insuficiencia renal, que es una epidemia. Llevaron cientos de cartas a la Comisión de Salud antigua para que los escucharan y jamás los recibieron. ¿Sabe qué hacían las cartas? Las rompían, ni siquiera las leían. Cuando yo llegué a la Comisión de Salud y pedí que revisaran las gavetas que habían dejado, en esas gavetas se encontraban muchas de esas cartas, jamás las abrieron. ¿Por qué? Porque era el pueblo y a ellos no les importó el pueblo, no les importó el pueblo salvadoreño. Cartas de compatriotas pidiendo también apoyo y nada. Eso sí, si llegaba un financista, a ellos se les cuadraba rápido y les rendían pleitesía, los honores adecuados y lo recibían con todas la pompa posible. Entonces un compatriota jamás se iba a llegar a meter ahí. Nosotros los recibimos cada semana y sabe las anécdotas que nos cuentan. Primero se ha garantizado el voto para los compatriotas. Y yo les digo algo, tiene miedo el viejo poder político. Los viejos partidos políticos tienen temor, le tienen miedo a los compatriotas,
porque ya saben la enorme derrota que van a tener. Y saben quién se va a encargar de extinguirlos para siempre. Van a ser los compatriotas. Porque el poder del voto ahora de ellos sí se va a ver. De eso estamos seguros, porque hemos hecho reforma no solo para que puedan votar, sino para facilitarles un conjunto de trámites que en el pasado era terrible. Por supuesto. Imagínense el tiempo y el dinero que gastaba cada salvadoreño para movilizarse a distancias tan largas para sacar un documento. Y a veces tenía que ir hasta 3 veces porque por negligencia no se los daban. Pero eso era a propósito, es que no les importaba. No querían que participaran en la vida política. ¿Por qué? Claro. Porque saben que usted va a expresar sus sentimientos a la hora de votar, porque sabe que ellos han sido los culpables. ¿Por qué desprecian y tienen tanto temor los de la esquina? Esos partidos residuos. Yo le llamo partidos bonsai, porque cada día son más chiquitos. Y lo que va a ocurrir después del siguiente año es que van a desaparecer. Y ellos lo saben. Pero voy a hablar de los derechos de los compatriotas. Testimonios. Okay. Me dicen, diputado, yo estoy tan agradecido con el presidente Bukele y con ustedes como nueva asamblea, porque yo nunca pensé regresar a mi país. Me decía una señora que vino de Islandia con su esposo, ya muy adultos. Y la señora con lágrimas en los ojos me dice, nunca pensé regresar a mi tierra. Nunca pensé que iba a entrar de nuevo a la colonia donde tuve que huir hace 40 años. La colonia Sacamil. Y he regresado con mi esposo y hemos ido. Porque gracias a Dios El Salvador ahora es seguro. Yo no quería regresar por temor. ¿A cuántos compatriotas mataron? Porque no solo morían los salvadoreños dentro del territorio, sino muchos compatriotas que se arriesgaban su vida a regresar a El Salvador y las pandillas se enteraban, los desaparecían. ¿Quién iba a querer regresar a El Salvador? ¿De qué manera se beneficia? Si usted se pregunta, ¿cuál es el impacto que está teniendo en la familia de los compatriotas ahora que El Salvador está cambiando? Muchísimo. Si los compatriotas no dormían, sobre todo cuando sabían que la mamá o el papá vivían en zonas peligrosas. Claro. No sabía si mañana iban a amanecer muertos. Porque casi a todo el país estaban extorsionando. Extorsionaban a todas las empresas de pequeñas a grandes. Eran tan perversos que también extorsionaban el ingreso para ciertas comunidades y colonias. Ellos ponían el régimen de excepción, las pandillas. Ellos decidían quién entraba y quién salía. Ellos habían impuesto fronteras para que la población no pudiera pasar de un lugar a otro. ¿Cómo se benefician los compatriotas? Nos lo dicen. Mire, hoy mi papá, mi tío, mi hermano ya puede ir a la unidad de salud. Porque como ya no hay pandillas, y él vivía enfrente de la unidad de salud, pero sabe que no podía ir a la unidad de salud. A pocos pasos de la unidad de salud estaba la línea divisoria que habían puesto las pandillas. Y usted, aunque estuviera enfrente de la unidad de salud, y aunque se estuviera muriendo, si usted violaba esa línea que habían marcado los criminales, a usted lo mataban. Imagínese qué terrible. Claro. El pueblo dividido. Los compatriotas, ¿cómo se benefician? Sabiendo que El Salvador es más seguro. El deseo de invertir. Y yo felicito a los compatriotas que se han esforzado. Miren, hay tantos salvadoreños en el exterior que han prosperado con su esfuerzo. Como todo salvadoreño, una cualidad que nos distingue es el trabajo, la perseverancia. Y ahora están regresando a invertir. Están regresando a comprar muchos terrenos. Porque ven que ahora el país es seguro. Y es que El Salvador es bello, de punta a punta, de costa a costa, de montaña a montaña. Tenemos tantas bellezas turísticas que estuvieron escondidas, que no se podían visitar, porque las pandillas tenían secuestradas hasta zonas en las playas. Usted no podía entrar. En Acajutla, recientemente, le cuento este testimonio. Yo voy a un restaurante a Acajutla. Y conversando con uno de los jóvenes me dice, diputado, yo a usted lo sigo. Y comenzamos a conversar. Y yo la primera pregunta que le hice es, ¿cómo se sienten con el tema de la seguridad? Venga, diputado, le voy a mostrar, me dijo. Venga. Y me muestra, porque estamos en una zona alta y nos vamos caminando hacia un mirador. Y en el fondo abajo estaba lleno de familias bañándose en la playa. Le voy a mostrar, me dijo. Aquí con esto le voy a responder. Ahí
Esas familias que ve ahí, me dice, hace poco han comenzado a llenarse y a visitarlo. Ese lugar era solo, me dice. Los únicos que podían acceder a esa zona de la playa eran los pandilleros, la familia de pandilleros. Esos son los testimonios que los compatriotas están escuchando, y por eso ahora que sienten que hay un presidente que sí los toma en cuenta, que hay una nueva asamblea que sí los reconoce con todos sus derechos, y sabemos que todavía hace falta mucho por hacer. Claro. Generar los incentivos para que se faciliten más inversiones. Pero entre más cambia El Salvador, más cambia la vida de los compatriotas también. Porque hay costos o hay, digamos, inversiones o gastos que tenían que hacer los compatriotas relacionados a la criminalidad que ahora ya no lo hacen. Como pagar seguridad. Tenían que hasta pagar seguridad a pequeñas tiendas. Casi que el dinero era para el vigilante. Porque todo era inseguro. Entonces, o tenían que estar sacando a las familias. Y hoy el pensamiento ha cambiado. Porque antes la única opción era, vayámonos del Salvador. Y digamos, el salvadoreño en el exterior tenía que trabajar más para ahorrar dinero y llevarse al hermano. Porque estaba en peligro de que las pandillas lo mataran. Ahora ya no. Ahora está pensando en cómo ayudarle a ese hermano para que en El Salvador prospere. Para que ya no se vaya de su tierra. Para que ahí eche raíces, forme familia, forme hogar y prospere en una tierra sana, que se ha librado de esa plaga criminal que tanto dolor, tanto luto le ha causado al pueblo salvadoreño. Muchas gracias. Creería yo que uno de los temas que más nos interesa a nosotros los que estamos acá, fuera de que podemos hoy visitar, y la seguridad, que es sumamente importante. Hay un tema, los servicios que se han puesto a la disposición de la diáspora a través de nuestros consulados, de nuestro servicio exterior, que es muy interesante, y yo creo que es una de las cosas que los que vivimos acá, por primera vez nos sentimos que es un gobierno que está haciendo algo para ponernos el servicio, en qué podemos ayudarle. Teníamos problemas, como tú decías, que nos costaba tiempo y dinero una partida de nacimiento, cómo obtenerla para que nos pudieran dar un pasaporte. Hoy un pasaporte nos lo dan en 30 minutos si es que no hay muchas personas. El DUI lo están dando en los consulados. Los consulados están siendo abiertos en diferentes estados. Nosotros últimamente tuvimos la oportunidad de acompañar a la viceministra de Relaciones Exteriores, a la licenciada Cindy Portal, con la inauguración en Salt Lake City, en Utah, y estuvimos en otras oficinas aquí en Long Island, que se hicieron ciertos servicios que se abrieron, que se pusieron a la disposición. Y nosotros estamos viendo lo que está haciendo un ministerio, lo que está haciendo el gobierno del presidente Bukele con nosotros. O sea, nos sentimos tomados en cuenta, pues, que los servicios están llegando a nosotros. Sé que se van a seguir abriendo consulados. Sé que dos países son los que... un país es el de Latinoamérica, es el que tiene más consulados en los Estados Unidos. Y eso es México. Vamos a hablar de ese tema. Todavía hay mucho que hacer todavía. Hay que hacer. Vamos para el siguiente segmento, donde vamos a discutir y a informarnos con el diputado Urbina acerca de cómo ve el presidente a los salvadoreños en el exterior. Gracias por estar con nosotros. Por supuesto, este es su programa Política y Sociedad Latinoamericana, y hoy tenemos aquí nuestro invitado, el diputado José Urbina de la República del Salvador. Estamos tocando ciertos temas de mucha importancia dentro de lo que llamamos el fenómeno Bukele, porque realmente todo se centra en el pensamiento y la visión del presidente Bukele para su pueblo. Y bueno, aquí tenemos al diputado, que estábamos tocando el tema de la diáspora, o sea, de las personas que vivimos en los Estados Unidos. Y estábamos, diputado, hablando sobre el servicio a la diáspora a través de los consulados.
¿Cómo ve eso? ¿Vamos a seguir creciendo? Sé que van a seguir abriendo consulados para darle el servicio. Le decía algo muy importante. El país que tiene más consulados alrededor de los Estados Unidos es México. Y da la casualidad que bajo la administración del presidente Bukele, el segundo país que se pone después de México es El Salvador. Tenemos 28 ahorita consulados abiertos. Sabemos que van a abrir otros 2 para hacer 30 y es el que le va a seguir. Pensamos que en un momento dado vamos a ser como México. Impensable para los salvadoreños en el exterior. ¿Qué nos dice? Sí, bueno, ¿hacia dónde vamos como país? El presidente está poniendo las bases. Lo ha dicho repetidamente. Primero había que limpiar el terreno para que la buena semilla prospere y lo que tengamos son nuevas generaciones con oportunidades distintas. Libre ya de esas pandillas que no permitían que el pueblo prosperara en su tierra, para que ya no tengan que abandonar El Salvador. Pero ¿qué podemos hacer con los compatriotas que tienen deseos? Porque eso yo admiro. Tienen el deseo de invertir en El Salvador. Están con ganas de regresarse. Bueno, ya están compatriotas regresando a El Salvador a vivir su jubilación y a disfrutar de los tesoros turísticos de El Salvador. Así que tenemos un verdadero paraíso y todo cercano. ¿Hacia dónde vamos? Todavía no se ha completado el proceso de transformación interno y externo. Me refiero externamente es que hay lugares y países donde ni siquiera El Salvador se había atrevido a acercarse. Aquellos compatriotas que tuvieron que irse mucho más lejos, donde no les interesaba, si no hacían nada por los compatriotas en Estados Unidos, mucho menos iban a hacer los que estaban mucho más lejanos. En Australia, por ejemplo, o en otros lugares. La visión es completar y llenar esos vacíos que hay todavía para asegurar la accesibilidad, para que tengan la inmediatez que buscan. Porque sabemos muy bien que todo eso es productivo. Entre más fácil sean los trámites, pues obviamente usted mucho más fácil puede hacer sus proyectos de inversión en El Salvador. Y hay algo interesante. Hoy que se han bajado las tasas de homicidio, las tasas de turismo por los compatriotas ha subido en general. Sí. El turismo ha subido increíblemente, pero la fuerza de ese turismo está en los compatriotas. Y facilitar también las inversiones para que los reciba un aeropuerto digno, un aeropuerto diferente. Eso es lo que encuentran los compatriotas. Esas son las condiciones que uno debe hacer para dignificar. Cuando hay una inversión en esas computadoras que los compatriotas tenían que ahorrar, trabajar para enviar a sus sobrinos, a sus hijos a El Salvador, para que pudieran estudiar, ahora ya no tienen ese gasto, porque el gobierno le ha dado las herramientas tecnológicas modernas a todos los niños de los diferentes niveles educativos. Eso impacta. Estamos viendo algo que jamás había ocurrido. Están estudiantes de centros privados pasándose al sector público, porque han visto que en el sector público la historia está cambiando con el proyecto Mi Nueva Escuela. Y entonces los compatriotas, cuando ven eso, quieren apoyar también, porque saben que ya no tienen ese gasto de estar, digamos, comprando todas estas herramientas cuando ya el gobierno las está facilitando. Lo mismo ocurre en salud. Hay equipos médicos tan modernos que ni siquiera lo tienen los hospitales privados. Y ahora buscan al sector público para poderse hacer exámenes especializados o procedimientos quirúrgicos muy complejos que ni siquiera los hospitales privados lo tienen. Le voy a poner un ejemplo. En el Hospital Bloom se ha comprado un aparato que ningún hospital ni privado lo tiene en Centroamérica. Es un angiógrafo biplanar que tiene la bondad de salvar vidas de pacientes pediátricos con situaciones complejas cardíacas. De los hospitales privados tienen que referir al hospital público. El presidente tiene una frase: lo público puede ser igual o mejor que lo privado. Por supuesto que todavía no hemos llegado hasta donde queremos llegar, pero cada decisión y cada obra que se está haciendo impacta en cada compatriota. Impacta cuando se facilitan canales de comercio, facilidades económicas,
Y en esa materia todavía nos hace falta mucho por recorrer para facilitarles todavía el acceso a créditos. Ya incluso en los diferentes consulados, en algunos ya están habilitando oficinas del banco hipotecario para que tengan más información. Y así pueden ir abriendo otras oficinas que sean de mucho interés, porque los compatriotas muchas veces ni siquiera saben que esos servicios existen, porque nunca se les comunicó. Pero ahí están esos servicios. Le voy a poner un ejemplo de algo que tomamos en cuenta. Yo lo propuse dentro de la redacción de la ley que yo presenté como iniciativa, la ley de trasplante de órganos humanos. Una ley necesaria porque en El Salvador el tráfico de órganos era muy alta. Es que como los viejos políticos hacían negocio de todo, hasta de los órganos humanos. Y de Estados Unidos se importaban la mayor cantidad de órganos de manera ilegal. Y me refiero a las córneas. Y ya en El Salvador las colocaban vencidas. Estafaban a los pacientes. Un delito, es un crimen contra la salud. Y nadie hacía nada. En las calles pasaban llenas de pacientes porque no había ni siquiera la más mínima medicina. Es que antes los derechos eran solo para pocos. Y el pueblo es protegido. Entonces, en esa ley hay un artículo que garantiza el trasplante para los compatriotas. Y lo dice expresamente un artículo, que los compatriotas, los salvadoreños al exterior, tendrán derecho al acceso a trasplante de órganos. Porque en las nuevas reformas que nosotros estamos haciendo y en la visión van los compatriotas. Porque son nuestros, son salvadoreños. Que están dando una lucha diferente, pero una lucha por seguir protegiendo a El Salvador. Y todos tenemos el mismo sueño. Que el país salga adelante. ¿Hacia dónde vamos? El presidente acaba de anunciar un conjunto de reformas que buscan estimular la economía, la innovación tecnológica. Busca que El Salvador dé saltos cualitativos en su historia. Pero hacia ahí tenemos que ir. Pero para eso, el Estado debe de funcionar. Y el reflejo de un sistema de justicia que funciona se puede ver de la siguiente manera. En el pasado, los que tenían que huir eran los salvadoreños honrados. Hoy los que huyen son los expresidentes corruptos. Ahí tenemos a Alfredo Cristiani, a Sánchez Serén, a Funes. ¿Por qué? Porque el sistema de justicia ahora sí funciona. Para proteger a los buenos y para encerrar a los malos. Solo así prospera un país, cuando las instituciones se ponen realmente a trabajar en función de los intereses de la nación. No es fácil porque todavía hay manzanas podridas. Por supuesto. No es fácil porque todavía hay esquemas de pensamiento antiguos del viejo régimen político. Lo estamos viendo en el sistema de salud, que todavía hay personas. Yo felicito a todo el personal de salud por la lucha que dio en la pandemia para salvar vidas. Y que tienen una relación con el paciente de dignidad y respeto. Pero todavía hay algunos que se han quedado con el pensamiento del viejo sistema político que maltratan al paciente. Lo acabamos de ver. Despidieron a los empleados de una unidad de salud por no atender a una señora que llegó con una lesión en el cráneo. Ahí tienen que verse en el espejo aquellos funcionarios que todavía no están haciendo las cosas bien. Tienen que despertar y entender que el gobierno del presidente Nayib Bukele es diferente. El presidente va muchísimos pasos adelante y por eso América Latina lo quiere. Porque está viendo un presidente que tiene una alta capacidad de respuesta, de solución, porque eso es lo que pide la gente. Son los hechos los que la gente valora. Nunca habíamos tenido un presidente que tuviera una calificación tan alta, 95% de aprobación. Claro. En cambio, hay expresidentes que la gente los quería sacar al año de gobierno, como Sánchez Serén. Apenas tenía un año y la gente ya no lo quería, lo despreciaba. Ese mismo espejo estamos viendo en América Latina. Hay presidentes que recién comenzaron, llevan poco tiempo y la gente ya los quiere sacar. ¿Pero por qué? Porque una cosa es prometer y otra cosa es hacer. Y el presidente Nayib Bukele es el único que ha hecho posible el milagro de la seguridad en El Salvador. Nadie lo quiso hacer.
porque era más fácil beneficiarse y pactar con los criminales. Los corruptos políticos y los criminales dormían en la misma cama. De ahí venimos. La realidad ahora es distinta a un presidente que quiere que El Salvador prospere y que todos alcancemos el bienestar que se nos negó por tanto tiempo. Y ahí incluye obviamente a los compatriotas. Y yo de verdad animo a los compatriotas a invertir, a realizar su sueño, el sueño de tener un lugar digno donde envejecer. Porque hasta eso era realmente terrible en El Salvador. Hasta nacer. El acto de nacer en El Salvador para los pobres era realmente un enorme desafío. Porque los hospitales tenían unos niveles de maltrato para la mujer embarazada terribles. Uh-huh. Daba miedo. O sea, hasta nacer el niño ya nacía con estrés. Ya nacía con maltrato emocional. Y nosotros hemos aprobado leyes que buscan proteger a la niñez, a la primera infancia. La ley Nacer con Cariño. Se cambiaron las camas podridas por camas dignas hospitalarias. Los espacios donde las mujeres dan a luz a sus hijos ahora son espacios dignos, porque hay que nacer con dignidad y morir con dignidad. El ciclo de vida completo. Hicimos una reforma de pensiones histórica para aumentar el 30% a los pensionados. Son reformas sociales que nadie quiso hacer. ¿Por qué? Por el gran negocio que siempre tuvieron. Así que aquí hay muchísimo que seguir hablando y de verdad que estoy muy agradecido con esta conversación que ha sido muy amena. Diputado Urbina, yo quiero agradecerle por haber tenido el tiempo necesario de estar aquí con nosotros, de inaugurar este programa de política y sociedad, en la cual vamos a tratar temas muy especiales. Dejamos sobre la mesa muchos temas que nuestra gente quiere saber, pero yo lo voy a invitar para que hagamos una segunda y un tercer programa. Muchas gracias a todos ustedes por habernos permitido estar en sus hogares por esta hora que tuvimos aquí al diputado José Urbina de El Salvador, quien nos estuvo informando acerca de ese fenómeno que se llama el fenómeno Bukele en nuestra América. Muchas gracias por todo.